Nos conocen el proceso y las normas electorales. ¿Qué sensación te da las declaraciones del señor Cerrón sobre esta posibilidad de fraude? No, son lamentables, francamente, ¿no? Vamos 20 años de comicios sin ningún tipo de interferencia, acusación de fraude, ningún tipo de viso que deje ver que están siendo manipuladas, y es preocupante porque hemos escuchado de una y otra candidatura que potencialmente, si los resultados de hoy más tarde o probablemente durante la semana, porque vemos que está bastante apretado, se pueda gritar fraude, ¿no? Eso deslegitima nuestra democracia, erosiona la confianza en las instituciones. Ya de por sí organizar unas elecciones nacionales, generales, en una pandemia global es bastante difícil. No somos el único país de la región que lo está haciendo, de hecho México también está votando hoy, y es bastante preocupante, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es promover que los políticos, sobre todo el papel que va a tener Cerrón ahora como fundador del principal partido de oposición o quizá de gobierno, va a tener que asumir posturas más democráticas, ¿no? Definitivamente. Sí, ahí vemos en imágenes precisamente ya retirándose de su local de votación. Vamos a ver si nuestra compañera Cintia pudo recoger esas impresiones a la salida. Las vamos a tener en unos minutos más. Denise, quien gane la elección tendrá poca legitimidad para gobernar, y eso es muy peligroso para el país, para la democracia, para la economía, en fin, para la tarea que tenga el próximo gobierno. ¿Cuáles deberán ser las principales decisiones para conciliar un país fragmentado, para empezar a reconstruirnos como país? Bueno, en principio creo que convocar un equipo técnico y un gabinete ministerial de ancha base, ¿no? Cada una de las dos candidaturas ha tratado de, bueno, por el lado del fujimorismo, de ir con la gente de siempre, que eso más que calmar a algunos los ha preocupado sobremanera, y el Cerrón de hacer cambios y recambios en el camino. Entonces creo que los dos tendrían que hacer una especie de reflexión y ver cómo promover que sus gobiernos sean mucho más inclusivos, diversos, y que den de alguna manera cierta calma a la ciudadanía en distintos rubros, ¿no? Me parece que en el caso de Castillo va a tener que ser procurar que la economía la implemente como él menciona, ¿no? Su economía popular de mercado, y en el caso de Keiko que asegure las cosas que de alguna manera se duden de su candidatura, que vendrían a ser sus credenciales democráticas de lucha anticorrupción. Es una final de infarto, qué duda cabe, no solo por las últimas encuestas y demás, sino hay algo que quiero analizar contigo, Denise. Nosotros hoy más temprano hemos tenido unos cuadros, según el último padrón electoral, hay más mujeres que hombres y demás, y te lo pregunto porque en las últimas semanas las declaraciones desafortunadas del señor Pedro Castillo podrían tener un voto distante de muchas mujeres que han repudiado estas declaraciones. ¿Consideras que esos factores son determinantes para lo que podría ser un ajuste al final en el tablero y el voto del exterior también? Bueno, en general, el comportamiento electoral de los peruanos es bastante hasta la última hora, ¿no? Hay mucha gente que se está decidiendo en los últimos 3 días, puede ser el efecto de la última encuesta, puede ser esta indecisión natural que hemos visto en muchas campañas. Las declaraciones de uno u otro candidato sí tienen cierto efecto, sobre todo de qué temas se traten, porque finalmente el voto tiene un componente racional, pero eminentemente emocional, ¿no? Y además, sobre todo, teniendo en cuenta que ninguna de las candidaturas gustó desde el inicio, básicamente va a ser una especie de descarte, voy a considerar cuál es mi mal menor, mi mal mayor, y hacer una evaluación en base a eso. El tema de género y las mujeres creo que preocupan a ambas candidaturas. Por un lado, las declaraciones de las esterilizaciones forzadas, que no fueron esterilizaciones y que en realidad eso fue un programa de planificación familiar, y por otro lado, las declaraciones de Castillo sobre cuál es el rol de la mujer. Entonces creo que el bolsón de votos de los indecisos, que como bien señalan son básicamente mujeres y sector C y D, está ahorita, digamos, es el más atractivo por llamar. Como bien dices, somos más mujeres que hombres. En realidad en casi todas las elecciones en los últimos años hemos sido más mujeres que hombres, y captar nuestro voto les representa un desafío, no solo a Castillo, sino yo diría también a Keiko Fujimori, por lo que te mencionaba. Entonces sí van a tener que trabajar, y creo que ambas candidaturas tienen que hacer esa mea culpa en repensar cómo están desarrollando sus planes de gobierno con enfoque de género. No vemos grandes compromisos en los debates, se hizo una pregunta ciudadana y básicamente no tuvimos respuesta. Entonces creo que sí es un reto pendiente para ambos.
Denise, ¿se tendría que hacer una evaluación tú de la presidencia de Francisco Sagasti en estos últimos meses? ¿Cuál sería? Bueno, complicada, ¿no? La manera en cómo asume el gobierno. Me parece que haber asegurado vacunas para todos los mayores de 18 años en el Perú es un gran acierto. El ritmo de vacunación ha mejorado considerablemente. De hecho, yo siento, y creo que también pueden compartir eso, que la gente tiene mucha más esperanza que va a ir llegando las generaciones, digamos, más jóvenes, obviamente con las limitaciones en las que recibe el país, con el tema y la carencia de camas UCI, aún con un mercado bastante desabastecido de oxígeno. Felizmente esta ola, que probablemente fue la más mortal, está ya decayendo. Entonces, de alguna manera queda el gran reto de reactivar la economía. Claro, Sagasti no lo va a poder hacer en lo que quedan de los 5 o 6 semanas que quedan, pero teniendo en cuenta cómo recibió el país la situación, la crisis y con la pandemia, sin una bancada, digamos, considerable dentro del Congreso, creo que se está retomando un poco el camino que por lo menos debe inmunizar a la población. La reactivación económica le va a corresponder a él o la presidenta en los próximos años. Esta transición también deja un Congreso que hasta sobre los últimos días nos sorprende con intentar hacer cosas express. Y esto es importante. ¿Qué colchón legislativo recibe el próximo Congreso y cuál es el peligro como tal de que muchas de las cosas que fueron consignas puedan ir cayendo en el camino, según cómo está estructurado el Congreso que va a entrar en julio? Bueno, un gran eje en la reforma política ha sido las recomendaciones y la serie de reformas también legislativas institucionales de la Comisión de Alto Nivel. Entonces, esas son reformas que no pueden parar, que no pueden ser tergiversadas y cuyo espíritu no puede ser cambiado. Entonces, lo que hemos visto es que de alguna manera se quiere hacer esta legislatura express, que me parece nefasta. Se quiere introducir a Alarcón ya no como congresista, sino como asesor. Entonces, mucha gente decía, bueno, el peor congreso fue el anterior, y al ver este congreso la gente se lo piensa 2 veces y preguntamos cuándo realmente vamos a llegar al fondo del barril, cuándo vamos a llegar al sótano, digamos, de la pobre performance del congreso. Y este último congreso, la verdad es que ha sido desastroso. Nos está dejando una herencia de proyectos ley que son inviables, no hay una serie de controles, ya sea de costo-beneficio. Y con esta cuarta legislatura, Denise, con esta cuarta legislatura que acaban de aprobar. Sí. Sí, no, tremendo, tremendo. Sí. Esa es una tarea que deberían tener pendiente el próximo Congreso. No podemos seguir conduciendo el país con un legislativo fragmentado, que legisla como le conviene, que está tratando de buscar, por ejemplo, aquellos partidos que no superaron la valla, que bueno, que ya no valga ahora, que valga después. No, las reglas son para todos, ¿no? Y ahí hecha la medida. Ajá. Y ahí es importante, Denise, lo que hemos estado hablando, la vigilancia ciudadana. Muchas gracias, Denise Rodríguez, por acompañarnos esta mañana. Seguramente vamos a estar conversando contigo más adelante.